8 de la mañana, 7 minutos. Seguimos avanzando en esta mañana de viernes 27 de septiembre del 2019. Una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, a todo sol. ¿Y con qué temperatura, Euge? 14 grados 2 décimos. La humedad 73%, el vientito del noreste a 7 kilómetros por hora y la máxima esperada 20 grados. Bueno, justo estamos a un mes de la elección del 27 de octubre. Una elección muy significativa, importantísima, determinante para el presente y el futuro de todos los argentinos, donde, bueno, ratificarán los argentinos seguramente lo que ya han definido el 11 de agosto y más en estos momentos cada vez más difíciles que vive la Argentina. Y estamos en comunicación en esta mañana con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Aprovechamos que está en Capital Federal porque está intensa la campaña, intenso el recorrido por el interior, cosa que me parece muy bien. Alberto, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Bien. Cuánta intensa, intenso la gira por el interior y el contacto sobre todo con los distintos exponentes de la sociedad, ¿no? Cosa que me parece muy importante, ¿no? Sí, bueno, me parece que es importante. Cuando uno recorre el interior también conoce la Argentina profunda, sí. Por eso mi sana locura de preocuparme por el federalismo y de llevar de algún modo la política y la decisión política al interior del país también. Uh-huh. Porque hay allí una cuestión de retraso, de olvido, de abandono en muchos lugares, en el noroeste argentino, en el noreste argentino, que definitivamente exigen cambiar un poco las cosas, porque haciendo lo mismo, como digo yo siempre, copiando a Einstein, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, y eso hay que cambiarlo de una vez y para siempre. Total. ¿No? Ha caído muy bien esta idea que usted lanzó el otro día en Mendoza de esta capital alternativa, capital móvil, podríamos decir, una vez por mes instalándose en las distintas provincias, ¿no? Es que no hay otro modo de comprender lo que pasa. Uh-huh. Esta es la verdad, Gustavo. Uno está en la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, para conocer lo que pasa en la actividad vitivinícola, por ejemplo, para quedarnos en Mendoza, lo único que ve uno son datos estadísticos, son curvas, cifras, columnas, con números, pero hay que meterse ahí y ver lo que vive un bodeguero. Claro. Para poder entenderlo. Sí. Y es la única forma, porque esto pasa en Mendoza con el que produce vinos, pasa en Río Negro, en el Valle, con los que producen peras y manzanas, pasa en Catamarca con la industria textil, o con los productores de oliva en La Rioja, pasa con los productores de algodón en Santiago o en Chaco. En fin, si uno no se mete y no ve exactamente dónde está el problema, es muy difícil de entenderlo, porque uno ve solo números y a veces los números no muestran la densidad del conflicto. Por eso yo siempre digo, yo soy muy porteño, amo a mi ciudad, pero también soy muy federal, y yo siento que este método, esta lógica, esta estructura de la economía argentina ha dejado tan atrás a muchos sectores de la Argentina que si nosotros no cambiamos esa lógica vamos a seguir condenando a esa gente al olvido. Total. Que es donde están condenados hoy. Uh-huh. Totalmente. Alberto, anoche se lo preguntaba a Matías Culfas, porque la verdad que me interesa ver, a usted uno lo conoce, lo ve, nos conocemos desde hace muchos años, pero ayer escuchaba el discurso que usted hizo en la Fundación Mediterránea, ¿no? Planteando hacia adelante, cuando estuvo la última vez en Minuto 1, lo dijo, muy al pasar, pero lo dijo, vamos a recibir una Argentina diezmada, pero no me voy a quejar de la pesada herencia, tenemos que solucionar. Lo veo con una tranquilidad, explicando los planes. Anoche Matías Culfas nos decía, bueno, estamos trabajando en lo que hay que hacer con todos los equipos, viendo, solucionando. Digo, es interesante también, es importante ver esta tranquilidad que usted transmite de saber seguro el camino que va a emprender a partir del 10 de diciembre. ¿No lo apabulla, digo, la realidad que puede recibir o la herencia que va a dejar Macri? No, la realidad y la herencia me duelen. Como ayer explicaba
en la Fundación Mediterránea. Sí. Era impensable en el año 2015, en diciembre del 2015, que el argentino iba a tener el problema de deuda que tiene hoy. Era impensable hace 2 años que en 1 año y medio hayamos contraído 57.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario. Ayer salieron los propios datos del INDEC, arriba del 60% ha crecido el endeudamiento, ¿no? Imposible de entender era. Imposible de entender. Sí. Por eso, cuando uno mira esas cosas, lo único que tiene es malestar, dolor, pesar. Cómo se pudo ser tan inoperante, cómo se pudo ser tan mal gestionador de la cosa pública como para generar estos resultados. Pero bueno, uno ya ha estado también en este tiempo. Yo por lo menos vivo diciendo siempre que este tiempo para mí es una suerte de déjà vu, ¿no? Para que la gente me entienda, es volver a... Uno siente que está viviendo algo que ya vivió. Y yo lo viví en el 2003. Lo dije el primer día que hablé ante el público cuando salió mi nominación, que la verdad uno ya estuvo en ese laberinto. La única ventaja que tiene sobre el resto es que ya conoce el camino de salida, porque ya estuvo y ya salió. Nos pasó con Néstor y pudimos salir de ese laberinto. Con una diferencia, creo, a favor suya en este momento. Néstor, cuando llegó en el 2003, el otro día lo recordaba Cristina en La Matanza, llegó con 22% y ese acto egoísta de Menem de no darle el balotaje, ¿no? Y un Néstor que para el gran público era desconocido, éramos muy pocos los que los conocíamos desde hace años. A usted no solamente ya lo conocen, pero que lo hablábamos el miércoles con Sergio Massa en el programa, el haber formado este frente de todo, esta amplitud, esta solidez hoy de los gobernadores, ver la foto suya con los gobernadores, no es moco de pavo, es otra Argentina, es fuerza política, fuerza de Estado, me parece, eso ya le da un changüí importante, ¿no? Y es una Argentina, la presencia de los gobernadores, es una Argentina que casi unánimemente se muestra dispuesta en términos políticos a encarar un camino, que eso hoy no pasa, porque al gobierno le cuesta convocar a los gobernadores, porque los gobernadores sienten que el gobierno va para un lado y ellos quieren ir para otro. Y entonces ahora lo que nosotros logramos con eso, lo que logramos con la CGT, con la UIA, es mostrarle a los argentinos que hay un camino en común que queremos transitar. Todos los gobernadores y el que eventualmente sea presidente si me toca hacerlo, la UIA, los que trabajan, todos, los empresarios, todos queremos tomar una senda hacia donde encontrar un futuro como sociedad. Yo en realidad no, muchas veces me hablan del tema de mi tranquilidad. Confieso que no soy alguien particularmente nervioso. No, y hace bien. No, soy alguien que soy muy franco, soy muy honesto. Por ahí tengo reacciones que dicen que soy bueno. Pero es bueno mostrarlo y no esconder. Claro, pero la verdad es que no soy un hipócrita, soy muy franco. No estoy nervioso por esto, la verdad me parece que hay que encarar una solución, hay que encararlo con seriedad, hay que hablar francamente con todos. Yo he hablado con los acreedores, por eso, como he hablado con los acreedores y los he escuchado, me doy cuenta que las posibilidades de negociación existen. Y a esto vamos, ahora que es lo central. Me gustaba hablar de estos temas antes porque también hay que mostrar la parte humana del candidato y no siempre estar en el día a día, pero a esto vamos. Esto que usted ayer planteó en la Fundación Mediterránea, una salida a la uruguaya, ¿no? De ver y de ir acordando con los acreedores. Anoche Matías Culfas dijo, bueno, ya lo estamos hablando, lo está visorando, es una buena idea que planteó Alberto. ¿Se puede avanzar en esa idea que usted cree que se puede proyectar? Y yo siento que sí, por lo que voy a decir ahora. En realidad, el primer reperfilamiento, por decirlo de algún modo, que hubo en América Latina fue el del Uruguay. Claro. ¿Qué es lo que, para que la gente me entienda? El reperfilamiento es una forma de llamar a lo que en otros momentos llamamos default, con una diferencia. Casi todos los defaults se resolvieron con quitas en la deuda. En cambio, ahí puede haber un default que reperfile la deuda. ¿Y eso qué quiere decir? Es ganar tiempo. ¿Qué característica tiene la deuda que tomó Macri? Macri tomó mucha plata prestada que debía pagar en muy poco tiempo. Y entonces cuando uno mira la curva de la deuda, cómo evoluciona el pago de la deuda,
en el año 2023 y 2024 es tremendo, porque se acumula un nivel de deuda que objetivamente la Argentina no está en condiciones de pagar. La Argentina ya tiene dificultades para pagar la deuda. Dense cuenta lo que puede ser en 2023 y 2024, que es exponencial el crecimiento de la deuda. Entonces, lo que hace la idea del reperfilamiento es alargarlo en el tiempo. Alargarlo en el tiempo. En vez de decir, te voy a pagar en 2 años, vamos a decir, te vamos a pagar en más tiempo. 5 años puede ser, Alberto. Buenos días. Puede ser, vamos a ver lo que acepten los acreedores y lo que podamos nosotros también ganar en favor de la Argentina. Como siempre digo, y se lo digo a todos los acreedores, la condición para poder pagar es que crezcamos. Crecer para la Argentina quiere decir poder exportar. Sí. Porque es el único modo que tenemos de conseguir dólares para pagar. Y lo que también es cierto es que no nos pidan más ajustes, porque la Argentina no está en condiciones de ajustarse más el cinturón. Miren lo que está pasando. Macri se va a ir dejando casi 40 puntos de pobreza. Y 10 de indigencia. Y 10 de indigencia y una economía paralizada, absolutamente paralizada. Y agujeros por todos lados. Y agujeros fiscales por todos lados, porque para conseguir este déficit de 1.8 que va a terminar siendo 2 puntos, no pagan ni las vacunas. Entonces, esas son las cosas que creo que nosotros como sociedad hay que plantarse y explicarle a los acreedores que, bueno, yo lamento, han negociado con alguien que les ha mentido, pero para tranquilidad de ellos también le mintió a los argentinos. Sí, ahí hay un concepto también, me parece importantísimo, que hay que recalcar y destacar cuando usted habla, y que anoche Matías Culfas lo explicaba también, esto de consumir y exportar, que usted dice, no son conceptos antagónicos. Claro que no. En verdad, ayer yo hablé del caso uruguayo y del consumo y las exportaciones, porque previo a mí hizo una presentación el presidente del IERAL, que es el Instituto de Estudios que tiene la Fundación Mediterránea, un instituto muy conocido y que ya tiene muchos años. Y la verdad es que, él planteó que la salida del consumo siempre terminaba mal, que la salida eran las exportaciones. Y yo decía que no eran conceptos antagónicos. Hay que consumir más y hay que exportar más. Hay que consumir más, porque el 70%, yo repito esto hasta el cansancio, yo sé que aburro diciéndolo, pero quiero que se le grabe a todo el mundo de una vez por todas en la cabeza. El 70% de lo que consumimos los argentinos lo producen argentinos. Entonces, si uno baja el consumo, afecta la producción. Si afecta la producción, afecta el empleo. Si afecta el empleo, termina como Macri, creando 5 millones de pobres. Y es eso lo que no debemos permitir, Gustavo. Total. De ahí tenemos que salir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a promover el consumo. ¿Cómo se promueve el consumo? Por lo menos restableciendo el salario real, que ha sido muy afectado. En estos años de Macri, el salario real cayó un 20%. Para que la gente tenga idea de lo que hablamos, en 12 años de kirchnerismo, de Néstor y de Cristina, el salario real creció el 19%. Macri en 4 años destruyó el logro que había conseguido Cristina y Néstor. Y eso es lo imperdonable. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es restablecer ese salario, para que la gente vuelva a consumir. Y lo mismo hacer con las jubilaciones, que también se han deteriorado a la par de los salarios. Le mintieron a la gente diciendo que había un nuevo método de cálculo de actualización de las jubilaciones. Había una diputada que se llenaba la boca diciendo que yo no les voy a mentir, van a ganar más que la inflación, y miren cómo terminaron, los pobres jubilados. Sí. Ahí ratifica usted que va a haber aumento del 20% para los jubilados, lo que había dicho antes de las PASO. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la recomposición del salario real y de la jubilación ¿Y real. la ley de movilidad también se tiene que modificar? Bueno, es que la ley de movilidad la modificaron para arruinar la vida de los jubilados, como decíamos nosotros en aquel momento. Sí. ¿Hay que volver a la anterior, Alberto, o no? ¿Cómo? ¿Hay que volver a la anterior? Bueno, eso no lo sé, porque esos son cálculos actuariales que me exceden, pero el anterior cuidaba el valor real de la jubilación de mejor modo que ahora. De eso no tengo dudas. Porque además todo esto ocurre en un escenario fiscal muy complejo. Porque uno dice, bueno,
encaramos toda esta solución, pero ¿cómo encaramos la salida? Encaramos toda esta solución, pero ¿cuál es el escenario? Bueno, el escenario es muy complejo. Es muy complejo porque la Argentina tiene una situación fiscal dificilísima. Macri se va a ir dejando 6-7 puntos de déficit fiscal. Sí. Serán 2 puntos de déficit primario y serán 5 puntos de déficit financiero, pero es lo que nos deja. Sí. Yo quiero que todo el mundo entienda lo que nos ha pasado. El día que Macri asumió el gobierno, en ese año la Argentina terminaba ese 2015 con un Producto Bruto de 600.000 millones de dólares. Hoy la Argentina tiene un Producto Bruto de 300.000. Es como si nosotros antes tuviéramos una torta y ahora tenemos la mitad de la torta. Con la mitad de la torta todo es más caro. Cuando me hablan de la reforma laboral, yo por eso hago hincapié en esto. El secreto no es cercenar derechos, es hacer crecer la economía, es volver a tener la torta que teníamos. Total. Si yo ganaba 100 pesos y le pagaba a la señora que trabaja en casa 10 por mes, Claro. a mí me costaba el 10% de mis ingresos. Ahora, resulta que un día pasé a ganar 50 y la señora cobra 10. Y ahora me cuesta el 20% de mis ingresos. Y eso en todos los gastos que uno tiene. Eso es en todo. Ahora, ¿qué hago yo? Claro. ¿Le recorto el sueldo a 5 o vuelvo a crecer a 100? Exacto. Claro. Esa es la discusión. Yo tengo que volver a ganar 100. Es la lógica, exactamente. Ese es el secreto. Y sí. ¿Qué es lo que nos dicen? No, la Argentina es un país para tener la mitad de la torta. No, viejo, eso es lo que ustedes creen porque tienen una mirada de dependencia permanente, porque solo creen en que la Argentina es un país que ha nacido para ser proveedor de granos, para ser proveedor de productos primarios, porque ustedes creen que la industria no tiene derecho en la Argentina, no tiene asidero. Bueno, qué sé yo, porque ustedes creen que la Argentina, que se hizo grande en el mundo por su educación y por los derechos sociales que tuvieron sus habitantes, y por eso fuimos reconocidos mundialmente, ahora ustedes creen que eso es la causa de nuestros males, y eso es lo que nos hizo grandes. A nosotros nos hizo grandes tener una educación pública de excelencia. A veces tan liberales que dicen, ¿por qué no lo copian a Sarmiento y Alberdi? ¿Cómo defendieron la educación pública? ¿Por qué no lo copian a ellos? Eso es lo que a uno lo indigna. Sí. Entonces la primera reacción es, no, hay que quitarle derechos a los que trabajan, y hay que quitarle derechos a los jubilados. El ajuste, ¿no? El ajuste, totalmente. No es así. Nosotros fuimos distintos en el mundo porque esos trabajadores tuvieron derechos, y como tuvieron derechos, un día esa familia dejó de ser una familia de trabajadores para pasar a ser una familia de profesionales universitarios. Sí. Y entonces el libro famoso de Mi hijo el doctor hablaba de esas cosas, de esa Argentina que era capaz de convertir al hijo de un trabajador en un abogado, en un médico, en un arquitecto, en un ingeniero, ahora en un programador. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a hacer. Sí. No ser la Argentina de la mitad de la torta. Alberto, volviendo al tema de la deuda y del nivel de endeudamiento de locura que ha dejado en los últimos 2 años Macri. El sábado, Cristina en La Matanza, hablando de esto en la misma línea que usted, porque siguen, ¿no? Buscándole en algunos medios las diferencias. Parece el juego, ¿no? Encuentre las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí. Cuando usted ha dicho que ya no, por más que busquen, nadie lo va a hacer pelear de nuevo con Cristina, ¿no? Así es. Pero digo, Cristina decía, bueno, Alberto va a tener que buscar la fórmula y el próximo gobierno de ponerle un tope, nunca más endeudar a la Argentina en los niveles que se ha endeudado con Macri. ¿Y cuál es la diferencia que puedo tener con Cristina en eso? No, ninguna, por eso, pero dígaselo a los que buscan las diferencias. Claro, yo no encuentro. Pero es que alguien sensatamente, a mí me encanta porque hacen del déficit fiscal una bandera, ¿no? Entonces no se puede gastar un peso más de lo que entra. Ahora, ¿se puede tomar deuda que no se puede pagar? Claro. Por favor. Es una lógica que tienen que uno no la entiende, ¿no? Claro, por favor, pongámonos de acuerdo. Si es que hay que ser tan estricto de no gastar más que lo que se tiene, tampoco uno se debe de endeudar por encima de lo que puede pagar. ¿Hay que asumir que, digamos, durante un tiempo va a haber déficit fiscal? Y bueno, vamos a tratar de eliminarlo tan pronto podamos, pero lo que uno no puede hacer es mentirle a la gente. ¿Qué sé yo? ¿No? Lo que uno no puede hacer es lo que hizo Macri. Pretender tener déficit cero, bajar las retenciones, bajar los impuestos, sacarle la retención en la minería, no se puede hacer todo. Claro.
pongámonos de acuerdo, ¿qué es lo que queremos priorizar? ¿Qué es más importante? ¿El déficit fiscal? ¿Qué es lo más importante? Para mí lo más importante es que la economía crezca. Si la economía crece, todo se empieza a corregir. Se acomodan. La verdad también es que uno tiene déficit fiscal porque el consumo se ha caído estrepitosamente y claro, 1/3 de los ingresos del Estado son impuestos al consumo. Si se cae el consumo, caen los ingresos del Estado. Ahora, como además se consume menos, se produce menos. Si se produce menos, son menores las ganancias. Y 1/3 de los ingresos del Estado son impuestos a las ganancias. Claro, entonces, para salir de ese círculo, digo, en donde estamos parados hoy, el puntapié inicial lo tiene que dar el Estado, pareciera ser, porque el sector privado no va a invertir, el sector privado no va a gastar. Exactamente, y perdón, lo tiene que hacer el Estado y el sector privado y los trabajadores pueden ayudar en ese acuerdo del que estamos hablando, para que todos nos metamos en la misma senda y todos apuremos lo antes que podamos el inicio de la recuperación argentina. Claro. Alberto, volviendo al tema de la deuda, comentaste que tuviste reuniones con inversores que están dispuestos a hacer esta salida a la uruguaya. Si se puede ampliar un poco más esta información, ¿se capitalizarían los intereses? ¿Es un poco la idea? Bueno, eso veamos, vos sabés cómo es esto. Sí. Yo contesto eso y mañana soy tapa de Clarín en cualquier hipótesis. Entonces, yo a mí me gusta ser cuidadoso. Yo vengo hablando con los acreedores. Los acreedores inclusive me han hecho ellos propuestas de salida, que son propuestas razonables. Sin que nadie se las pida, me han acercado propuestas de salida. Y son propuestas que en todos casos son buenas para Argentina, son mejores que lo que tenemos. Ahora, esto es una negociación. Si ellos me proponen eso, tal vez conseguimos algo mejor. Claro. Entonces, esperemos. Es una negociación. Y con el Fondo Monetario hace falta también una negociación. Está claro, pero ¿serían en términos similares? Bueno, no sé, eso habrá que hablar un poco con el fondo, ¿no? El fondo es la peor de las deudas porque es la deuda más alta. Y el fondo nos prestó plata en su momento, según dijo Macri, para pagar a los acreedores. Con la plata que dio el fondo hicieron cualquier cosa menos pagar a los acreedores. Total. Entonces, y en eso hay una dosis de complicidad del fondo. Porque el fondo vio que estaba pasando eso y siguió adelante con su plan, diciendo que el camino era el correcto. Entonces, con el fondo va a haber que discutir. Bueno, y además me parece que eso que usted marca y que se los marcó, incluso usted se lo advirtió cuando estuvieron acá. Claro, porque además esto se ve ahora. Christine Lagarde se fue. Chau, si te he visto no me acuerdo. Lipton, que dijo el miércoles algo muy fuerte, Argentina va a tener que esperar. Ayer el vocero del fondo que trata de desmentirlo a Lipton está marcando que dentro del fondo me parece que se ha armado un intríngulis bastante importante respecto a la política que han seguido con Macri, ¿no? Yo quisiera que el fondo discuta por qué ha violado su carta de creación que prohíbe financiar la fuga de capitales. ¿Por qué lo hizo? Me encantaría que el fondo lo discuta. Nosotros somos socios de ese fondo y yo creo que nosotros tenemos que llevar este debate. Y obvio. Porque además eso se hizo en desmedro de un país y en apoyo de un gobierno. Y el fondo no está para financiar gobiernos, está para financiar países. Y ese es un debate que sería buenísimo que se dé en el fondo. Por lo menos para que no vuelvan a hacer lo mismo. Sí, que no cometan la locura. Para que nadie haga prevalecer su poder y use el dinero de todos para favorecer a un gobierno. Fue la campaña política más cara de la historia argentina. Además eso, financiaron una campaña política. Claro, por eso digo. Y se fumaron la guita acá, además. Por eso digo, mientras todos se lo advertíamos, sí. Mientras todos decíamos esto, no era yo solo. Fueron muchas las voces que dijeron, miren que el dinero que ustedes dan se fuga de la Argentina. Sí. Fueron muchas esas voces. Por eso digo, me parece que si el fondo hace una revisión, bienvenido sea. No, y que además hay que cambiar esta lógica que les preocupa a algunos medios o a algunos dirigentes en la Argentina, que están más preocupados por cómo va a reaccionar el fondo que por la suerte de los propios argentinos, muchachos. Sí, bueno, yo ayer lo comentaba inclusive en la Fundación Mediterránea, que cuando yo vi la actitud de los acreedores son mucho más abiertos. Totalmente. Que los mismos argentinos. Sí. O sea, sí, ahí usted dijo, no seamos más papistas que el Papa. Yo creo, fue lo que dije ayer, no seamos más papistas que el Papa. Si en verdad, si ellos ven
que tenemos dificultades y ellos ofrecen salidas casi sin que se las pidamos, porque se dan cuenta. Bueno, acá hay algunos que se rasgan las vestiduras y piden que hagamos un esfuerzo mayor que el que no piden. Y en el orden de prioridades me parece que primero está que la gente coma, ¿no? Y que la gente pueda pagar las tarifas. Que la Argentina crezca nos permite que la gente vuelva a comer. Salgamos de la subalimentación de tanta gente. Lo que nos está pasando con el hambre en Argentina es algo que nosotros debería llamarnos en términos de conciencia social. Debería llamar la atención, deberíamos reaccionar todos en términos de conciencia social. Somos un país que ampulosamente dice que le da de comer a 400 millones de personas en el mundo y no podemos darle de comer a 15 millones de pobres. Y no podemos garantizarnos que esos chicos que son de menos de 14 años, la mitad de ellos están en situación de pobreza, no podemos garantizarle la alimentación adecuada a esos chicos. Cuando un chico está subalimentado, es un chico que en el futuro va a tener problemas cognitivos, porque esa falta, esa carencia alimentaria está afectando también su desarrollo físico y su desarrollo intelectual. Ya lo están marcando las estadísticas de Isaac Rudnick, el otro día lo mostrábamos en el programa de la tele, lactantes de 0 a 2 años con problemas de talla y con 25% malnutridos desde la panza ya. Claro, si baja 13% el consumo de leche. Por eso ayer hablaba con Daniel Arroyo justamente este tema, que ya es sostenido todos los meses que hay el consumo de leche. Es tremendo lo que nos está pasando. Durante 4 años seguidos. Claro, ¿cómo no reaccionamos frente a eso? Pero ¿cómo no reaccionamos como sociedad? ¿Cómo nos da vergüenza ver eso? Sí. Debería darnos... Yo estoy trabajando en una idea que tengo, pero que no pretende ser una idea ni de campaña ni de gobierno. Es un compromiso moral como argentinos. Tantas luchas épicas teníamos la épica de terminar con el hambre. Totalmente. Y me parece muy importante porque usted, el logro que tuvo antes de las PASO fue meter el tema de la economía, que el gobierno y los medios oficialistas lo tapaban, lo escondían, lo metió y se los impuso. Y ahora hay que meter este debate, porque están otra vez ha vuelto una cerrazón, se ve que el gobierno aprieta mucho la pauta y todo lo demás sobre los medios oficialistas, entonces están en cualquier debate chiquitito, ¿no? Si dijo aquello, si dice la diferencia, y esto que es lo que debe importarnos hoy como sociedad debatir. ¿Cómo puede ser que en el país de las vacas el consumo de leche haya caído y los argentinos no tengan 1 litro de leche en la mesa? Dejémonos de joder con todo lo demás, ¿no? Ese es el tema, y eso es vuelvo a repetir, no es una pelea de un gobierno, es una pelea que tenemos que dar como sociedad. Vuelvo a repetir, hemos dado 1000 batallas épicas detrás por ideologías o por derechos. La verdad es que el hambre es algo que debe conmovernos. El día hablaba con Axel y decíamos, recordando a Evita, decíamos, mira, pensar que Evita planteaba aquello de donde hay una necesidad y un derecho. Claro. Y este gobierno ha tergiversado todo tanto que terminó convencido y queriendo convencer a los argentinos que donde hay una necesidad hay un negocio. Y no es un negocio, el hambre no es un negocio. El hambre es un problema que tenemos que afrontar entre todos, es un derecho de cualquier argentino estar bien alimentado, para que tengamos futuro como sociedad. Total, sí, totalmente de acuerdo y hay que insistir ahí. La última, mañana lanza Macri, ¿no? Que está más preocupado en el Macri electoral. Se ve que lo que a usted le querían imponer, las condiciones, ¿no? Que lo querían ya desde los medios y del gobierno decir, no, pero Alberto Fernández, ¿no? Macri ahora está actuando ya en campaña electoral, lanza estas marchas mañana, anuncian que van a relajar la seguridad en torno al presidente, me parece que es una forma muy responsable de hablar de este tema, pero digo, ¿puede esta demagogia de Macri que dice que va a anunciar una medida por día para la clase media empeorar aún más la situación económica de un gobierno que está muy desorientado, que emparcha todo el tiempo? Macri todo lo puede, es capaz de hacer las cosas peores de lo que ha hecho, porque no para de sorprendernos, ¿no? Fíjense ustedes, ayer los diarios contaban que en la Corte Suprema estaban analizando el reclamo de las provincias por el recorte impositivo. Sí. Macri todos los días puede hacer peor las cosas de lo que ha hecho.
porque es formidable su incapacidad de gestión. Es asombrosa. Yo vuelvo a repetirles, en un año y medio contrajo una deuda de casi 60.000 millones de dólares con el fondo. La Argentina, nosotros pasamos a la historia por haberle pagado la deuda al fondo. Era una deuda que se contrajo durante décadas. Pagamos 9.800 millones de dólares y pasamos a la historia. Macri en un año tomó una deuda que representa 6 veces la deuda que tuvo la Argentina con el fondo a lo largo de toda su historia. Y para nada. Para nada, para que se la lleven sus amigos. Para nada. Totalmente. Bueno, buen cierre. Alberto, le agradezco, la verdad que interesante, escucharlo distendido, seguro. Sigan esa línea, que no lo hagan desviar, que están buscando. Un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo. Chau, gracias, buen viernes. Alberto Fernández, la verdad que da seguridad hablar con un candidato a presidente que está con la tranquilidad que habla, que tiene respuesta, que están los equipos. Anoche Matías Culfas me gustó mucho en esto, ¿no? De decir, lo estamos estudiando, los equipos. Daniel Arroyo lo marca mucho. Yo creo que va a ser el ministro de Desarrollo Social y se lo merece. Conocimiento que tiene Arroyo de esta problemática. Y hablando de esto, muchachos, están debatiendo cada pelotudez el periodismo oficialista. A ver si nos detenemos en esto que me pareció magnífico, lo decía. A ver si ponemos en la mesa el debate de por qué la Argentina tiene hambre y por qué no pueden consumir un litro de leche. Pasa por acá.